Hola amigos, ¿cómo están? Vamos a continuar el curso de Java. En esta ocasión vamos a ver el tema del paso por valores. Existen dos maneras o dos métodos de pasar por valores. Una es el paso por valor y el otro es el paso por referencia. En este video vamos a enfocarnos en cómo pasar o cómo realizar el paso por valores, ¿de acuerdo? Ya teníamos un proyecto que habíamos creado que se llama Hola Mundo, por lo que aquí vamos a crear una nueva clase. Vamos a poner paso valor. Y vamos a crearlo en un nuevo paquete que se llama paso valores. Bueno, aquí lo voy a poner por valor. Por valor, para que se diferencie de este. ¿De acuerdo? Vamos a darle finalizar para que no lo cree. Vamos a eliminar esto, que no nos sirve. Listo. Vamos a crear primero que nada nuestro método main. Public static void main. ¿De acuerdo? Recuerden que con esas siglas nos lo despliega mucho más rápido. Y aquí vamos a crear una variable entera, donde vamos a poner un valor de 20, simplemente para ver lo que podemos hacer. Hay que darle un nombre, si no nos marca error. Vamos a ponerle el variable A, ¿de acuerdo? Aquí nos está señalando eso que no ha sido usada, por eso nos marca ese mensaje. Muy bien. Y vamos a crear otro método que no nos va a regresar nada. Y vamos a ponerle nuevo valor. Y aquí vamos a incluir un argumento que es el que va a tomar de este atributo, ¿de acuerdo? Vamos a ponerle valor 1. Vamos a abrir y cerrar llaves. Y aquí vamos a poner South para que nos ponga la impresión. Valor 1 es igual. Y vamos a poner más valor 1 para que nos lo despliegue. Vamos a poner nuevo valor. Vamos a poner dentro este valor que nos lo va a mandar llamar. Aquí estamos llamando este método. Y como aquí nos está pidiendo un argumento, este argumento lo va a tomar de este atributo que es el valor de 20. Por lo que vamos a dar al botón derecho, vamos a darle Run File. Y aquí me dice, valor 1 es igual a 20, ¿de acuerdo? Por lo que aquí este valor de 20 lo trasladamos a este atributo A. Y este atributo A lo estamos colocando dentro del argumento de nuevo valor de este método nuevo valor, ¿de acuerdo? Ahora bien, ¿qué pasaría si aquí yo le quiero cambiar el valor a este atributo de 20? Vamos a ver. Vamos a poner valor 1 es igual ahora a 50. Vamos a ver qué es lo que haría. Vamos a imprimirlo nuevamente. Vamos a poner aquí South. El nuevo valor de A es, vamos a ponerlo aquí. Aquí el recorrido va a ser, va a entrar aquí y toma el valor de 20, el atributo A. Después el atributo A se va al argumento de este método, va a imprimirlo, va a asignarle 50, ¿de acuerdo? Porque aquí lo estamos sustituyendo y después va a continuar acá para continuar el proceso del método main. Vamos a ver qué es lo que hace. Run file. Y me dice, valor 1 es 20. ¿Qué es esto? Y lo dice, el nuevo valor de A es 20 todavía. ¿Por qué? Porque recuerden que como esta es una variable local, no la puedo estar cambiando desde otro método. Tendré que cambiarlo aquí para que esto pudiera cambiar. Por ejemplo, aquí si le pongo A es igual a 50, entonces ya va a cambiar. Vamos a poner
Vamos a correrlo nuevamente, run file. Y aquí ahora sí. ¿Por qué? Porque como es local, aquí sí la puedo cambiar. Acá no la puedo cambiar. Por eso aquí me lo ignoró en el primer intento que hicimos. En este segundo intento que hicimos ya, porque como era local, aquí sí le puedo cambiar el valor y ya me lo voy a imprimir con el nuevo valor. ¿De acuerdo? Esta es la manera en que sustituimos por valor. Recuerden. Vamos a ver en el siguiente video cómo hacer el paso por referencia. Muy bien. Espero que haya quedado claro. Es muy sencillo lo que acabamos de hacer. Solo quería que lo conocieran para ir avanzando en este curso. Por lo que hasta aquí dejo el video. Espero les haya gustado, les sirva, aprendan con nosotros y nos vemos en el siguiente video. Que estén bien. Hasta luego.